Ahora sí, muy buenas tardes a todos. Estamos muy agradecidos de que estén una vez más en esta nueva sección, la serie de nutrición y diabetes. Y les tengo una pregunta antes de dar con lo que sería la serie de hoy, y es, que me la pueden contestar en el chat, si nos visita algún endocrinólogo o endocrinóloga, ¿verdad? Si está asistiendo a lo que sería la sesión de hoy, déjense sentir en el chat, por favor, escriban. Soy yo, queremos identificarlo. Recuerden que esta serie educativa es gracias a la subvención de HERSA y continuamos. Agradezco a los participantes que han encendido sus cámaras. Ya invito a todos los demás a que por favor puedan encenderlas de igual manera. Para el día de hoy estaremos hablando de las guías generales, estaremos con la preprueba práctica, posprueba, tendremos el espacio de preguntas, presentación y discusión de casos y cierre. Como ya les había mencionado, es importante que puedan encender sus cámaras también para que haya una participación, que puedan abrir su micrófono y ustedes mismos expresar sus opiniones, sus dudas, cualquier pregunta. Pueden reaccionar, abrir su micrófono y nosotros pues con mucho gusto pues queremos escucharlo. También queremos que compartan sus experiencias y que escriban en el chat en cualquier momento durante la sesión. Como les había mencionado la semana pasada, estamos realizando lo que sería una evaluación de necesidades, ¿ok? A los que ya han completado el formulario no tienen que volver a realizarlo. Queremos es las necesidades educativas de los profesionales de la salud en su clínica, en su práctica. Es bien importante, por favor, que la completen. Esto nos ayudará a nosotros poder diseñar más series educativas en base a la necesidad que ustedes tienen. Ahora sí, vamos a tener el espacio de lo que sería la preprueba. En el chat tienen el enlace de la encuesta de necesidad que previamente les mencioné. Ya se encuentra abierta la preprueba. Son 3 preguntitas. Va a estar abierta por unos breves minutos. A los que no les ha abierto la preprueba, pueden escanear el QR code y realizarla desde su teléfono. Perfecto. Ya están contestando. Invito a los demás participantes a que puedan realizarlo para poder dar inicio a lo que sería la sesión de hoy. Ahora sí, voy a dejar de compartir pantalla. Hoy tendremos a la doctora Leticia Hernández Dávila. Ella estuvo la pasada semana con nosotros y estará hablándoles sobre el tema de mejores prácticas alrededor de las medicinas nuevas para el manejo de la diabetes mellitus. Bienvenido, doctora Leticia. Dejo de compartir pantalla en un momento. Ahora sí. Ah, La ve en la pantalla ahora, ¿sí? sí. Bueno, muy buenas tardes a todos. ¿Verdad? Qué bueno que estén aquí el día de hoy. Siéntanse en la libertad, ¿verdad? De hacer preguntas y le estaremos contestando. Si no, verla también más tarde a través de correo electrónico. Vamos a hablar sobre un tema súper interesante que son las mejores prácticas alrededor de las medicinas nuevas para el manejo de la diabetes mellitus, del enfoque glucocéntrico al cardiometabólico renal. Yo no tengo ningún tipo de conflicto de interés para esta presentación.
Y pues los objetivos de la misma, primero que nada, son el describir la efectividad de los medicamentos nuevos para lo que es el manejo de la diabetes mellitus, e identificar las indicaciones específicas y las mejores prácticas para el uso de los mismos, aplicar las guías actuales principalmente de lo que es la American Diabetes Association en cuanto al uso de estos medicamentos e integrar las modificaciones del estilo de vida como un componente fundamental de cualquier tratamiento dirigido tanto a la prevención como al manejo de la diabetes y desarrollar estrategias prácticas para implementar estas terapias y combinarlas y pues compartir las decisiones con el paciente como nos recomiendan, ¿verdad? Las guías de manejo de diabetes de todas las organizaciones clínicas que se dedican a lo que es el manejo de esta condición. ¿Y por qué estamos hablando de este cambio de un enfoque glucocéntrico a un enfoque cardiometabólico y renal? Pues todo empezó aquí en el año 2007, donde se encontró pues que el medicamento de oxiglicazón tenía unos efectos adversos en adelante. La Administración de Drogas y Alimentos, luego de colocarle esa caja negra, ¿verdad? Advertencia cardiovascular, comienza a solicitar que todo medicamento que fuera a ser aprobado para el manejo de diabetes tuviera estudios sobre lo que es seguridad cardiovascular. Pero ¿qué empezó a ocurrir? Que aunque los primeros medicamentos que se evalúan para esos efectos, que fueron los agonistas, perdón, los inhibidores de divertibil peptidasa 4, se encontró que la mayoría de ellos no ofrecían, ¿verdad?, efectos adversos cardiovasculares. Sí, algunos de ellos podían aumentar el riesgo de hospitalizaciones por fallo cardíaco y en ese mismo momento, cercano a esos primeros estudios que se hacen, se aprueba el primer agonista del receptor perdón, antagonista del cotransportador de sodio y glucosa. Ya los agonistas del receptor de GLP-1 desde 2006 ya estaban aprobados, que ¿verdad? Se aprobó el primero de ellos, que fue Dieta, y de ahí en adelante, ¿verdad? Han seguido saliendo medicamentos y cuando empiezan a hacerse estos estudios, incluyendo estos agonistas del receptor de GLP-1, se empiezan, perdón, estos antagonistas del cotransportador de sodio y glucosa, se empiezan a encontrar beneficios cardiovasculares en estos medicamentos y pues esto cambia el paradigma porque ya vemos que no solo podemos mantener lo que es el control glucémico para en mejorar lo que eran las complicaciones microvasculares de los pacientes, sino que tenemos unas nuevas herramientas que van a ayudar en lo que son las complicaciones macrovasculares y microvasculares de estos pacientes, más allá de lo que es el control glucémico. Ahí entonces, ¿verdad? Ya la American Diabetes Association, la Asociación Americana de Endocrinología Clínica, empiezan a cambiar lo que es el manejo del paciente a uno menos paternalista y uno más centrado en lo que es mantener ese paciente como el centro de las determinaciones, compartir esas determinaciones con el paciente y evaluar no solo cómo está la glucosilada o A1C de este paciente, sino como vemos aquí en ¿verdad? En esta lámina de cómo hacemos ese ciclo de decisión del tratamiento del paciente, que tenemos que tomar en consideración lo que son las comorbilidades, como enfermedad cardiovascular establecida, enfermedad renal, fallo cardíaco, el peso, pero también tomar otras consideraciones como son los riesgos particulares de ese paciente y también, ¿verdad? El apoyo social que ese paciente tiene, los recursos que ese paciente tiene y las preferencias y gustos de ese paciente a la hora de determinar su tratamiento y a la hora de establecer metas con ese paciente. ¿Qué consideraciones vamos a tener en términos de comorbilidades? Las más importantes que podemos mencionar y que vamos a tratar de discutir más el día de hoy son la enfermedad cardiovascular, el fallo cardíaco, la enfermedad crónica renal y la enfermedad esteatótica hepática metabólica. Pero también, ¿verdad? Tenemos que determinar cuál es el riesgo de hipoglucemia que tiene el paciente por las comorbilidades y, ¿verdad? El estado de salud que tiene, lo que llamamos ahora el estado de fragilidad o salud compleja o no compleja de ese paciente,
cuál es su peso actual, qué efectos tiene ese medicamento en el peso del paciente, cuáles son los valores y preferencias y cuál es el costo de estos medicamentos. En cuanto a los armamentarios que nosotros tenemos en este momento, ¿verdad? Esto es una lámina de la American Diabetes Association, es un poco más viejita del 2022, y que encontramos en términos de beneficios cardiovasculares que medicamentos como los agonistas de receptor de GLP-1, los agonistas duales, en este momento estaban en investigación, pero ya sabemos que sí que tiene un beneficio a nivel cardiovascular, que los inhibidores de PP4 a nivel cardiovascular pues son neutrales, con la excepción, ¿verdad?, de lo que es saxagliptin, que es un medicamento que ya no vemos mucho, y alogliptin, que podría aumentar el riesgo de hospitalizaciones por fallo cardíaco. Vemos un cambio en el caso de las TZDs, que aunque tuvimos el evento de rosiglitazona en el 2007, un estudio más adelante que se llama el estudio IRIS de Insulin Resistant and Incidence of Strokes, vimos una reducción en la incidencia de strokes en pacientes que estaban utilizando pioglitazona y que habían tenido stroke o apoplejías previas. Así que en pacientes, ¿verdad?, donde estamos considerando el costo de las terapias y que no pueden acceder a terapias como los inhibidores del transportador de sodio glucosa o agonistas del receptor de GLP-1 o agonistas duales, pues una consideración, ¿verdad?, a tener si este paciente no tiene un riesgo de fallo cardíaco es la utilización de las TZDs cuando estamos hablando de riesgo cardiovascular. Más allá de estos medicamentos, lo que es la metformina, las sulfonilureas. En el caso de la sulfonilurea, glimepiride, en el estudio Carolina, se encontró que no era inferior a linagliptina en lo que era el riesgo cardiovascular, que es el único, ¿verdad?, de las sulfonilureas que sí que tiene estudios, pero sí, en las otras sulfonilureas, pues no tenemos estudios a nivel cardiovascular, así que si por cuestión de costo tuviéramos que escoger una, en este caso, ¿verdad?, pensaríamos, basado en este estudio, el escoger la glimepirida por encima de lo que son las otras sulfonilureas. En términos de fallo cardíaco, ¿verdad?, los agonistas, los antagonistas o inhibidores del cotransportador de sodio y glucosa, pues han mostrado beneficio, por lo menos tres de ellos. En el caso de los agonistas del receptor de GLP-1, pues hay dos de ellos que tienen indicación cardiovascular, tanto lo que es semaglutide oral como semaglutide inyectable, pero sí se ha visto beneficios en los otros agonistas del receptor de GLP-1. Los DPP4 son neutrales con la excepción, como dije anteriormente, de alogliptina y saxagliptina. Las TZDs podrían tener un riesgo aumentado, pero hay estudios que han encontrado neutralidad. Las sulfonilureas también neutrales, la insulina pues también es neutral, pero las TZDs tienen aumento de riesgo. Y en términos de la metformina, pues es neutral. En términos de enfermedad renal, por más que dicen muchas veces, ¿verdad?, que la metformina daña los riñones, tenemos estudios grandísimos que muestran que no. Siempre una información que yo le doy a los pacientes es que todos los estudios que hemos hecho de seguridad cardiovascular y renal, la mayoría de ellos tienen a metformina como base, los pacientes que son evaluados, y tenemos un grupo de pacientes que utilizan metformina con placebo y un grupo de pacientes que tienen metformina con el medicamento que estamos investigando. Y ese grupo placebo nos ha dado información por años sobre lo que es la seguridad a nivel renal de la metformina, así que no debemos tener miedo de que la metformina nos cause daño renal, y sabemos que solo cuando baja de 45 la tasa de filtración glomerular, vamos a reducir la dosis a la mitad, y menos de 30, ahí sí reducimos la dosis si es por el riesgo de acidosis láctica. En términos, ¿verdad?, de beneficio renal, pues sí, tres de nuestros inhibidores del cotransportador de sodio y glucosa, pues sí tienen beneficio. En términos de los agonistas del receptor de GLP-1 y agonistas duales, pues aunque sí se ha visto beneficio en estudios, ¿verdad?, que no están diseñados para ese efecto, pues sí tenemos recientemente el estudio FLOW de semaglutide que le dio, ¿verdad?, también la indicación para uso renal
a estos medicamentos. En términos, ¿verdad? De esta condición, de esta comorbilidad, pues todos los otros demás medicamentos son neutrales. Pues ahora, yéndonos a lo que es un poquito más el mecanismo de acción de lo que son los inhibidores del cotransportador de sodio y glucosa, pues estos actúan a nivel de lo que es el túbulo proximal del riñón, inhibiendo, ¿verdad? Como dice su mismo nombre, esa reabsorción de sodio y de glucosa. Esto, ¿verdad? Tenemos una excreción de 800 a 100 gramos de glucosa por día, que eso implica también una excreción, ¿verdad? De calorías que va a contribuir a la pérdida de peso de estos medicamentos, pero mayormente la reducción de peso tiene que ver por grasa, por tejidos de grasa. El mecanismo de este medicamento es independientemente de insulina, así que es un medicamento que por sí solo no va a producir hipoglucemia y en términos de reducción de A1C, depende del estudio que estamos hablando, puede ser 0,6 a 1% la reducción de A1C. ¿Verdad? ¿Por qué esto trabaja? Cuando nosotros tenemos diabetes, tenemos un aumento en esa reabsorción de glucosa y tenemos una vasodilatación de esa arteriola aferente. Esto, ¿verdad? Crea un aumento en esa presión glomerular que va a causar hiperfiltración y todo esto contribuye a lo que es el daño renal. Pero estos inhibidores del cotransportador de sodio y glucosa, ¿verdad? Al evitar esa reabsorción, permite que llegue más sodio a la mácula densa y entonces aumentamos los niveles de adenosina. Esto va a hacer que tengamos constricción de esta arteriola eferente, que dilatemos la arteriola, perdón, aferente, que dilatemos la arteriola eferente y esto va a reducir la presión a nivel glomerular y vamos a reducir esa hiperfiltración y de esa manera pues nosotros reducimos ese daño renal. Otros efectos que puede tener, ¿verdad? Pérdida de peso, aumento de sensibilidad a insulina, reducción de lipotoxicidad, aumento en gluconeogénesis, cetogénesis, reducción de niveles de ácido úrico, reducción de volumen intersticial, reducción de lo que es estrés oxidativo y mejora lo que es la eritropoyesis y la anemia. Y pues tiene un riesgo bajo de hipoglucemia, como mencioné anteriormente, porque su mecanismo no es dependiente de glucosa y también disminuimos la disfunción mitocondrial. Todo parece buenísimo, ¿verdad? Pero en el caso de esta mejoría de la eritropoyesis, en algunos pacientes puede hacer, ¿verdad?, que suban los niveles de hematocrito y en estos pacientes, pues muchas veces tenemos que descontinuar el medicamento por ese efecto de hemoconcentración cuando no podemos mitigar ese efecto en este paciente. En términos de esa reducción de volumen, tenemos que tener cuidado particularmente en lo que es en la población de mayor edad o cuando vamos a tener un evento como es una cirugía o eventos que pueden reducir marcadamente el volumen de ese paciente y en este caso muchas veces se recomienda que nosotros, muchas veces no, o sea, lo que se recomienda es que paremos el medicamento, por ejemplo, 3 días antes de lo que es un estudio de contraste o de lo que es una cirugía para, ¿verdad?, evitar esos efectos. Tenemos también el efecto de lo que es la cetoacidosis, que ocurre con niveles normales de glucosa. Es una cetoacidosis bien difícil de trabajar, así que cuando tenemos una condición donde no podemos, donde ese paciente, ¿verdad?, no puede comer, que tiene un riesgo mayor, que tiene una infección seria, pues se recomienda también detener el medicamento hasta que este paciente esté mejor con los fines de evitar este posible efecto. En términos de los estudios renales, hay tres de los inhibidores del receptor de SGLT2, que son la canaglifosina, la dapaglifosina y la empaglifosina, que tienen, ¿verdad?, beneficio a nivel renal. El estudio a nivel de cana, ¿verdad?, demostró que estos pacientes tenían, ¿verdad?, una disminución en lo que era la albuminuria y en esa progresión de enfermedad renal, pero estamos hablando aquí que ese estudio se hizo con pacientes con diabetes tipo 2 con albuminuria mayor de 300 y que tenían una filtración glomerular entre 30 a 90. Así que esto yo lo aplicaría solo a pacientes que tienen diabetes mellitus y la indicación sería para pacientes con diabetes mellitus que tienen ya albuminuria
grado 3, ¿verdad? Que está ya por encima de 300, esos pacientes, ¿verdad? Tendrían indicación para este medicamento. En el caso de dapagliflozina, aquí ya la albuminuria era menos de 200 y este medicamento se evalúa en pacientes con diabetes y sin diabetes. Así que tenemos, si tenemos pacientes con una tasa de filtración glomerular, en este caso entre 25 y 75, y albuminuria mayor de 200, tengan o no tengan diabetes, estos pacientes, ¿verdad? Son candidatos a la terapia con DAPA. En el caso de empagliflozina, que es el último de ellos que adquiere la indicación de beneficio renal, pues estamos también hablando pacientes que tienen diabetes, que tienen una tasa de filtración glomerular mayor de 20, pacientes más enfermitos, y podían tener o no albuminuria. Así que, ¿verdad? Esto hace una diferencia en cada uno de estos tres medicamentos en términos de su indicación. Aquí tienen, ¿verdad? Un resumen de algunos de los estudios, ¿verdad? Que acabamos de mencionar. En términos de lo que es beneficio cardiovascular, los primeros de estos dos medicamentos que logran lo que llamamos los Major Adverse Cardiovascular Events, que son, ¿verdad? Infarto no fatal, derrame cerebral no fatal y muerte cardiovascular. Estos tres, ¿verdad? Elementos tenemos que en el EMPA-REC y en el CANVAS, tanto empagliflozina como canagliflozina, logran, ¿verdad? Mostrar beneficio en MACE, en lo que es MACE. En el caso de dapagliflozina, no logra mostrar ese beneficio, no es estadísticamente significativo y el hallazgo. Y en el caso de ertugliflozina, a pesar de que el estudio tenía muchas similitudes con lo que era EMPA-REC, pues no se encontró beneficio cardiovascular. Y pues en el caso de DAPA, pues sí se encontró beneficio a nivel de fallo cardíaco y sí cuando ellos hacen una combinación de factores de lo que es fallo cardíaco y también MACE, y cuando combinan esos dos factores, pues sí se logra significancia estadística. Así que paciente, ¿verdad? Que tenga riesgo cardiovascular y fallo cardíaco, pues ahí sí se ve un beneficio. Pero los que tienen beneficio a nivel de MACE, sin contar fallo cardíaco, pues serían empagliflozina y canagliflozina. Y pues en el caso de EMPA, son pacientes con enfermedad cardiovascular establecida, mayormente porque el 100% de los pacientes tienen enfermedad cardiovascular establecida, así que estamos hablando aquí de prevención secundaria. En el caso de canaglifosina estábamos hablando de prevención primaria. En el caso de DAPA, ¿verdad? Pues no tuvimos resultados positivos en términos de este hallazgo. Aquí lo vemos, ¿verdad? De este lado, del lado izquierdo de la gráfica, vemos cuando el estudio, ¿verdad? Encuentra un beneficio a nivel de MACE y del lado derecho cuando se favorece el placebo, así que vemos que tanto en el PARREC como en el estudio Canvas, pues sí se logra establecer estadísticamente significativo un beneficio a nivel de prevención de MACE. ¿Cuáles son los riesgos que tenemos que contemplar con estos medicamentos? Como mencioné anteriormente, cetoacidosis diabética euglucémica. ¿Y qué podemos hacer? Descontinuar el medicamento y decírselo al paciente desde el principio. 3 días antes de cirugía, necesitas descontinuar el medicamento, igual 3 días antes que te vayan a hacer un estudio con contraste. Si vas a tener un ayuno prolongado porque estás muy enfermo también, o si tienes una enfermedad crítica, vas a dejar el medicamento hasta que te sientas mejor. En ese caso, ¿verdad? Se puede quizás subir un poco la insulina basal si este paciente está en insulina basal ¿verdad? Proveerle de forma temporal una insulina basal al paciente si está, ¿verdad? Una hiperglucemia marcada. Cuando hay riesgo de agotamiento de volumen, ¿verdad? Si el paciente está en diuréticos bien, ¿verdad? En unas dosis elevadas, pues en ese paciente se puede comunicarse uno con el cardiólogo para llegar a un acuerdo sobre una posible disminución de los diuréticos de este paciente. Y bien importante, hablarle al paciente sobre la hidratación. Yo pues le doy una hojuela educativa sobre la hidratación, pero también, ¿verdad? Le trato de hacerle siempre analogías al paciente y le explico que esto es como si le echaras detergente en polvo a tu lavadora
y trataras de sacar ese polvo de la ropa con una botellita de agua, ¿verdad? No lo vas a poder hacer cuando uno sin querer le echa más polvito a la lavadora del detergente, pues la lavadora va a utilizar más agua para poder eliminarlo. Y pues en el caso de nosotros, eso es lo que hace nuestro riñón, por eso vamos a estar orinando más y por eso es importante que nosotros reemplacemos esa agua que estamos perdiendo a través de esa frecuencia unitaria mayor que vamos a tener. En términos de infecciones genitourinarias, ¿verdad? El uso de paños húmedos de los que se usan para los bebés o lavarse cuando se va al baño es una medida de cuidado que se puede tener y asegurarse particularmente en el varón de limpiar bien el área para remover todo residuo que pueda quedar, porque ¿verdad? Siempre les digo, ese residuo de azúcar que queda es ¿verdad? Un banquete para bacterias y para hongos, así que por eso es bien importante la higiene en el área. Y pues ajuste de terapia hipoglucemiante también es bien importante reducir o descontinuar sulfonilurea. Si es un paciente que tiene una glucosilada bastante 45 de filtración glomerular, que entendemos que el medicamento va a tener un efecto a nivel de glucemia, pues es importante que reduzcamos o descontinuemos ya sea las sulfonilureas, las glidinas o las insulinas. En el caso de las insulinas, a veces un 20% de disminución es suficiente. En otros casos tenemos que hacer una disminución. Obviamente esto es individualizar de acuerdo a cuál es la meta de A1C de ese paciente y de acuerdo a cómo está en ese momento el paciente. En términos de los agonistas del receptor de GLP-1 y agonistas duales, tienen mecanismos, ¿verdad?, bastante similares. En términos de tolerancia, muchos pacientes tienden a tolerar un poquito más los agonistas duales y la razón es porque en la parte de GIP pues no tiene no afecta lo que es el vaciado gástrico, como en el caso de cuando tenemos solamente un agonismo de GLP-1. Vamos a estimular en ambos casos lo que son las células beta, la secreción de insulina dependiente de glucosa, y pues se ha visto también un aumento en la masa de células beta en estos pacientes. Inhibición de las células alfa en hiperglucemia, esos son los agonistas solo de GLP-1. En el caso de de los agonistas de GIP, en este caso se estimula glucagón si hay ayuno o si hay hipoglucemia. Hay una regulación a nivel central de lo que son los receptores de apetito, los receptores de saciedad, y por lo tanto una regulación del hambre y también una regulación de lo que es el gasto energético, aumento en la sensibilidad a insulina porque tenemos una sensibilidad mayor a nivel de músculo esquelético, reducción de lipotoxicidad y reducción de esa deposición de grasa ectópica. En términos de cuáles son, ¿verdad? Los efectos a nivel de peso, a nivel, de, comparados con placebo y a nivel de hemoglobina glucosilada, ¿verdad? Vemos que en el caso de tirzepatida tiende a ser más potente de lo que es la semaglutida y de lo que es la semaglutide oral. En el caso de tulaglutida es más o menos similar el efecto a la semaglutida oral, un poquito más alto cuando estamos hablando de las dosis de 3 miligramos o de 4,5 miligramos. En términos de el medicamento liraglutide, pues de -1,1, 1,5, la reducción de peso, ¿verdad?, es menor. Xenatide, tanto la reducción de peso, ¿verdad?, es similar a la reducción del medicamento liraglutide y ¿verdad? Los que menos efecto tienen son lixisenatide, que básicamente nosotros solo tenemos acceso combinado con insulina, con insulina glargine. Tenemos ¿verdad? Un medicamento sí que está disponible, pero no tenemos disponible este medicamento de forma individual. Y la exenatida, que es el primero que de este grupo que tenemos, ¿verdad? Desde 2006, que pues tiene una reducción mucho más modesta de hemoglobina glucosilada, similar a lo que sería un inhibidor de cotransportador de sodio y glucosa, pero sí un efecto pues un poquito mayor en términos de lo que es eso. Esas son, ¿verdad? Los estudios al respecto. En términos de riesgo cardiovascular, tenemos dos medicamentos de la misma clase, ¿verdad? De semaglutida, uno oral, uno inyectable, que sí pues tienen evidencia y tienen la indicación de reducción de MACE
en pacientes con diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular establecida. En el caso del medicamento oral, que el estudio es bastante reciente, el estudio SOUL, ahí pues pacientes también con alto riesgo cardiovascular, pues se pueden beneficiar. La reducción es más o menos de un 14% del riesgo de MACE. En el caso de dulaglutide, ¿verdad? Aunque es más modesto en términos de lo que es el control de A1C cuando lo comparamos con semaglutida, pues también tiene una reducción de riesgo de MACE cuando hablamos de adultos con diabetes tipo 1 y enfermedad cardiovascular. En este caso, el estudio más viejito, el estudio REWIND. Y en el caso del liraglutida, también reducción en riesgo MACE en adultos con diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular establecida. El estudio es LEADER. En el caso de lo que es enfermedad renal, solo tenemos un medicamento con indicación, que es la semaglutida inyectable, que es el único de la que tiene esta indicación para reducción de riesgo de tasa de filtración glomerular y muerte cardiovascular en adultos con diabetes tipo 1 y enfermedad renal. El ensayo también es bastante reciente, que es el ensayo FLOW. Contraindicaciones absolutas para lo que es el uso de los agonistas de GLP-1 y estamos hablando de estas formulaciones aprobadas, reguladas por la Administración de Drogas y Alimentos. Estos efectos y estos beneficios no se pueden extrapolar a lo que son versiones hechas en farmacias de preparación de estos medicamentos que, ¿verdad?, no deberían estarse mercadeando, primero porque sí, siempre hemos sabido que no tienen ni seguridad ni eficacia, ni pureza evaluada por la Administración de Drogas y Alimentos, y segundo, porque lo que permitía el uso de estos medicamentos era que estos medicamentos estuvieron hasta el 2024-2025 en una lista de medicamentos escasos de la Administración de Drogas y Alimentos, pero sabemos que eso no es así. De los medicamentos que están aprobados, las contraindicaciones absolutas son cáncer medular de tiroides o neoplasia endocrina múltiple tipo 2, hipersensibilidad al medicamento, embarazo o lactancia. Esto es bien importante, que si tenemos una mujer en edad reproductiva, debemos asegurarnos que esta mujer esté utilizando métodos contraceptivos. Importante también que sean de barrera, porque puede haber un poco de pérdida de la eficacia de los medicamentos de las orales, de los anticonceptivos orales, especialmente cuando hacemos un cambio de dosis, y ¿verdad?, debemos evitar un embarazo. Estos medicamentos no están estudiados para usarse en embarazo, y estas mujeres, al mejorar la sensibilidad anteriormente, su fertilidad puede aumentar, así que es bien importante hacer esa advertencia. No es necesario medir niveles de calcitonina, no es necesario hacer un sonograma de tiroides a menos que tengamos una indicación particular para hacerlo. Precauciones que debemos tener con estos medicamentos y contraindicaciones que son relativas. Gastroparesia. Tenemos un paciente, es bien importante preguntarle al paciente cuántas comidas estás haciendo. Cuando comes, te sientes que te llenas rápido, te sientes bien lleno todo el tiempo, cuánto tiempo tarda en que te dé hambre. ¿Verdad? Pacientes que tienen también como unas excursiones extrañas en sus niveles de glucosa cuando le ponemos un sensor de glucosa, puede ser que tengan gastroparesia, así que es algo que podemos evaluar. Yo tengo casos que puedo contar con los dedos de esta mano, que los estamos siguiendo concomitantemente con un gastroenterólogo, tienen gastroparesia, los hemos utilizado, pero con una titulación bien, pero bien, ¿verdad? Lenta y con mucha precaución, ¿verdad? Y en la combinación, un manejo combinado, donde tanto el gastroenterólogo como yo, pues estamos vigilando a ese paciente. Retinopatía diabética proliferativa, bien importante, especialmente en ese paciente que tiene un nivel de hemoglobina glucosilada alta, no es por el medicamento, sino por esa reducción marcada en hemoglobina glucosilada que pueden inducir estos medicamentos. Esto puede pasar también, por ejemplo, si le damos tratamiento con insulina. Así que es bien importante tener de base una evaluación del oftalmólogo o del retinólogo y decidir en conjunto entre el paciente, el retinólogo
el oftalmólogo y, ¿verdad? Y nosotros, si podemos utilizar este tipo de medicamento. Si tenemos hiperglucemia marcada, hay que hacer un examen, ¿verdad? De retinopatía antes de comenzar el tratamiento. Si vemos que bajó demasiado, repetimos también ese examen. Historial de pancreatitis puede ser también, ¿verdad? Una contraindicación relativa, pero depende de cuál es la etiología, si es un evento aislado, podemos decidir junto al paciente si vamos a intentar o no utilizar este medicamento. Igualmente también yo tengo casos contados donde lo estamos utilizando, pero el paciente está al tanto de los riesgos, los beneficios y en este caso el paciente pues tiene unos riesgos donde va a haber un beneficio sustancial del uso de este medicamento. Historial de colelitiasis también es una contraindicación relativa. Y en el caso de exenatida, que es un medicamento ¿verdad? Que ya no usamos tanto, pues enfermedad renal. ¿Qué precauciones debemos tener? Ajuste de medicamentos, bien importante. Pacientes que están en sulfonilureas. Su meta, por ejemplo, es 6.5. Un paciente ¿verdad? Que es joven, no tiene estado de salud complejo, queremos llevarlo a menos de 6.5. En este caso, podemos suspender esa sulfonilurea y si está teniendo eventos hipoglucémicos, definitivamente suspender la sulfonilurea. Si está entre 7.6 y 8.5, ¿verdad? Vimos que la reducción de este medicamento puede ser de hasta 2%, pues debemos bajar entonces esa sulfonilurea en un 50% o cambiar quizás a una sulfonilurea más bajita, una deliberación, ¿verdad? Extendida en el caso de hemoglobina glucosilada más de 8.5, depende de cuál es la meta de ese paciente, podemos continuar la sulfonilurea y pues ir monitoreando según va modulándose esa 1C para determinar qué cambios vamos a seguir haciendo en este medicamento. En el caso de insulina, ¿verdad? Importante, si está individualizada, vamos a bajar esa insulina de un 20 a 30%. Si es un paciente, ¿verdad? Que está en microinfusora de insulina, pues también, ¿verdad? Vamos a hacer unos ajustes en esa microinfusora de insulina que reduzcamos esa dosis total de esa insulina en un 20 a 30% y en algunos casos más, dependiendo de dónde está la hemoglobina glucosilada de ese paciente. Los inhibidores de dipeptidilpeptidasa 4, esto es algo que yo veo mucho, especialmente pacientes que de repente me llegan con un compound a la oficina que se lo pusieron en una estética, en una oficina médica. Pasa mucho que el paciente yo lo tenía en un medicamento combinado, por ejemplo, eh, de tres medicamentos, un SGLT2, metformina, o sea, biguanida y un DPP4, y de momento afuera alguien le dio un agonista del receptor de GLP-1 compounded, ¿verdad? Estos medicamentos, ese DPP4, su función es evitar lo que es la degradación del GLP-1 endógeno y tienen efectos secundarios que pueden ser similares a los del agonista del receptor de GLP-1 y realmente no hay un beneficio adicional de glucosa más allá de lo que va a ofrecer ese agonista del receptor de GLP-1, pero sí podemos tener un aumento en lo que son eventos adversos y no tenemos estudios donde se combine el uso de estos medicamentos y que se haya encontrado un beneficio, así que debemos suspender el inhibidor de DPP4. En términos de lo que es el manejo tanto de pues, preventivo como el manejo de tratamiento en este paciente que tiene prediabetes o que tiene riesgo de tener prediabetes, el paciente que ya tiene diabetes, la base siempre es lo que es los cambios en el estilo de vida, el manejo del sueño, el manejo de la alimentación, mejorar poco a poco la alimentación, mejorar su actividad física, su ejercicio, evitar el alcohol, el control de glucosa, el control de presión sanguínea, el control de colesterol. Eso es lo que llamamos los Life Essential Aids de la American Heart Association. Y pues en el caso de pacientes que están utilizando agonistas del receptor de GLP-1, pues es bien importante que nosotros velemos ciertos elementos como son la hidratación, la nutrición, asegurarnos que este paciente esté recibiendo una nutrición adecuada a pesar de que va a reducir esa ingesta calórica, la tolerabilidad en caso, ¿verdad?
de los efectos gastrointestinales, como puede ser, ¿verdad? Esos síntomas que se producen a raíz de esa reducción del vaciado gástrico, acidez, todas estas cosas, ¿verdad? Es importante que nosotros las velemos. Y que esto es una colaboración entre la American Lifestyle Association y el Obesity Medicine Association, que crearon, ¿verdad?, esta imagen de cuáles son esas metas que debemos tener. Y una de ellas, bien importante, es lo que es la preservación de esa masa muscular. El nosotros reducir peso, pues sí, puede beneficiar y en la mayoría de los casos beneficia a la salud, pero si caemos en lo que se llama sarcopenia, pues realmente no estaríamos beneficiando la salud ni en el presente ni a nivel futuro por todo lo que conlleva lo que es sarcopenia, así que esa preservación de masa muscular es bien importante. Y pues este mnemonic me gusta mucho, se llama MIO, ¿verdad? Es un acrónimo MIO. Primero, muscle maintenance, que es la M, mantener ese balance proteico, que puede ser 1.2, 1.6 gramos de proteína por kilogramo. Todo, ¿verdad? Depende de lo que es la clínica completa de ese paciente y eso es importante determinarlo de la mano de la nutricionista y como parte de esa actividad física estructurada, incluir ejercicio de resistencia, balance energético, aumentar lo que es la densidad nutricional de esas comidas, porque son comidas que van a ser bien pequeñas, pero utilizando grasas saludables y granos enteros para evitar síntomas gastrointestinales. Cuando tengo una dieta alta en grasa, reduzco aún más lo que es el vaciado gástrico y puedo aumentar esos efectos gastrointestinales, así que eso es algo que debemos velar en ese paciente. Avoid side effects, evitar los efectos secundarios. Podemos hacerlo aumentando la fibra, mejorando la hidratación, la meta 2-3 litros por día de agua, que muchas veces es difícil cuando están en estos agonistas del receptor de GLP-1 porque no tienen tanta sed. Evitar lo que son comidas altas en grasas, las bebidas carbonatadas porque pueden aumentar ese bloating, no me recuerdo la palabra en español en este momento, porciones más pequeñas, esperar para irnos a acostar si tenemos acidez es bien importante y evitar lo que son las grasas y esas especias que sean demasiado irritantes. Y pues esto, liquid intake, que es 2 a 3 litros de agua por día, esto obviamente depende del paciente particular. Esto, ¿verdad? Aquí es una lámina que muestra cuáles son los beneficios que tienen estos nuevos agentes farmacológicos a nivel, ¿verdad?, de el control glucémico, por ambos por el efecto que tienen a nivel de músculo, por el efecto que tienen a nivel de esos adipocitos, ¿verdad? Que aumenta la captación de glucosa del adipocito y aumentan la sensibilidad tanto a nivel muscular como a nivel del adipocito. Esto va a contribuir también a lo que es la disminución de peso, los efectos cardiovasculares, ¿verdad? Por ese efecto que tienen en el volumen plasmático, vamos a bajar ese preload, vamos a bajar ese, ¿verdad? Stretch de nuestro tejido del miocardio, reducir el riesgo de arritmias, vamos a aumentar glucosuria, vamos a aumentar la diuresis o glucosuria y todo esto va a contribuir a unos niveles mejores de glucosa. En el caso de los agonistas de GLP-1, pues que aumenta la utilización de glucosa, pero también podemos reducir los ácidos grasos, los triglicéridos en particular, reducir inflamación, y esto, ¿verdad?, puede contribuir a lo que es la protección cardiovascular. Algo que tenemos que tener cuidado es que sí puede aumentar el heart rate en algunos pacientes que están en los agonistas del receptor de GLP-1, ¿verdad? Y ambos, ¿verdad?, tienen efectos también que pueden mejorar lo que es esa función renal. Este efecto a nivel de lo que es el hígado, tanto de estos medicamentos, pues sí, también puede ofrecer un beneficio a aquellos pacientes que tienen hígado graso. Sabemos, ¿verdad?, que de estos medicamentos, pues los agonistas de receptores de GLP-1, pues pueden tener un beneficio. Esto es el último algoritmo que hizo el American Diabetes Association sobre la selección de y pues sabemos que cuando tenemos enfermedad cardiovascular, pues la preferencia son los agonistas del receptor de GLP-1, los inhibidores del cotransportador de sodio de glucosa, ya vimos cuáles tienen beneficios y cuáles no.
En el caso de fallo cardíaco, la preferencia son los agonistas, los inhibidores de cotransportador de sodio y glucosa, pero pacientes que no están controlados en uno de estos medicamentos, pues podemos añadir el otro a la hora de crear combinaciones de medicamentos. En el caso de fallo renal, pues sabemos que los inhibidores de cotransportador de sodio y glucosa son los preferidos, pero tenemos ahora ya semaglutide que también tiene esa indicación a nivel de lo que es beneficio renal y pacientes que además de estos efectos necesiten también disminución de peso, pues vamos a utilizar medicamentos que tengan un efecto mayor que en el caso de pérdida de peso, semaglutide y cepatide son los que tienen mayor efecto. En el caso de dulaglutide y liraglutide, como vimos ahorita, el efecto es alto, pero no es tan alto como los primeros dos. Y efectos intermedios, ¿verdad? Tenemos ahí los otros agonistas del receptor de GLP-1 y en el caso de los inhibidores de cotransportador de sodio y glucosa, pues pueden tener un efecto beneficioso a nivel de peso. Cuando estamos hablando, ¿verdad? A nivel de costo, pues hablamos, ¿verdad? De los otros medicamentos y podemos considerar en pacientes que no tengan riesgo alto de fracturas, en pacientes, ¿verdad? Que no tengan riesgo de fallo cardíaco, pues podemos considerar el uso de pioglitazona, especialmente pacientes que tienen diagnosticado por biopsia hígado graso, ahí pues puede haber un beneficio de estos medicamentos. Esto, ¿verdad? Yo lo había presentado la semana pasada y es cómo vamos a determinar las metas de control glucémico, porque eso es lo que vamos a tomar de base para determinar qué cambio vamos a hacer en los hipoglicemiantes cuando vamos a añadir estos medicamentos. Y alguien que es joven, que tiene buena salud, que tiene buena función, pues menos de 6,5 es la meta de hemoglobina glucosilada y más de 70 de tiempo en rango si está utilizando un monitor continuo de glucosa. La mayoría de los adultos mayores saludables, más del 70% del tiempo en rango, menos de 25 en rango alto, rango bien alto menos de 5% y entre hipoglucemia clase 1 y clase 2 en menos de 5%. Adultos mayores saludables, los rangos son más o menos estos mismos. Estos son las personas ya mayores de 65 años y en el caso de adultos mayores que ya tienen salud compleja, ya tienen muchas complicaciones, pues 50% del tiempo en rango pues es una meta deseable. Ya pacientes que tienen salud muy compleja o que tienen una expectativa muy baja de vida y no tenemos ya una meta de hemoglobina glucosilada. Pues ahora me gustaría hacer una preguntita y es cuál representa una contraindicación absoluta para el uso de agonistas del receptor de GLP-1. La A es historial personal de pancreatitis, la B, historial de gastroparesia, la C, historial de cáncer papilar de tiroides, la D, nódulos en tiroides y la E, historial de cáncer medular de tiroides.